Por segunda vez me siento en la obligación de poner en evidencia en este canal a un falso experto en inteligencia artificial que cobra $50 por cursos que no tienen nada de valor. Acompáñenme a ver esta triste historia. Usa la inteligencia. El charlatán al que me refiero se llama Henry Taco y lleva tiempo promocionándose en internet con un curso que tiene poco y nada de valor porque está hecho en video, los cuales en su mayoría parecen estar obsoletos, por lo que él mismo muestra en los webinars gratuitos que organiza para promocionarse. Esto ya lo puse en evidencia en un video anterior en este mismo canal, pero ahora que hizo un nuevo webinar, vamos a hacer un breve análisis de cómo nuevamente se demuestra que él no tiene un real dominio sobre cómo funcionan los modelos actuales de inteligencia artificial y que su curso tiene toda la apariencia de ser un fraude, no hace falta realmente ni contratarlo, no hace falta pagar los $50 para confirmarlo. Partamos por ver que en el canal Educatac Academy, donde antiguamente había un solo video que yo les dije que lo iban a borrar, que fue el que analicé en el video anterior en el que abordé el tema este de Henry Taco, ahora no hay ningún video disponible. Esto es porque dejaron oculto el video y solamente se puede entrar a través del link que te envían al WhatsApp, en el cual van cautivando su público, porque la forma en la que tienen de llevar público a estos webinars, como vimos en el video anterior, es a través de promociones en redes sociales, en los cuales te terminan mandando a un WhatsApp. Entonces, a través de ese WhatsApp tú puedes terminar accediendo al video este de Henry Taco que vamos a analizar ahora. Partamos por ver quién dice ser Henry Taco. Él dice que es un ingeniero en sistemas e informática de la Universidad de las Fuerzas Armadas de Ecuador, ¿sí? Y da una parte de lo que sería su currículum, que yo en verdad todo lo pondría en duda si viene de este personaje. Si nos metemos, por ejemplo, al LinkedIn de Henry Taco, no aparece nada con respecto a las capacitaciones de inteligencia artificial que hace, supuestamente, o que ha hecho. Él dice que hace 5 años que es docente, tampoco aparece gran información al respecto, y no hay ninguna publicación en general sobre sus capacitaciones de inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué no hay ninguna publicación al respecto en tu red profesional LinkedIn? ¿Qué pasa si nos vamos al Facebook de Henry Taco? Él dejó de publicar hace alrededor de un año. ¿Por qué tampoco acá hay ninguna alusión a sus clases, a sus supuestas clases y a su curso? ¿Por qué todo tiene que ser oculto en videos ocultos de YouTube y en grupos de WhatsApp en la que solo pueden hablar los administradores? Ahora me pongo los audífonos para que juntos escuchemos las barbaridades que dice este caballero. Partamos por su explicación sobre la supuesta capacidad de aprender de ChatGPT para darte respuestas. ¿Cómo lo hace? Pues básicamente utilizando un modelo de aprendizaje de redes neuronales, como lo expliqué anteriormente. Esto justamente le permite pues mejorar la capacidad de sus conversaciones en el tiempo, ya que conforme nosotros vamos interactuando con la inteligencia artificial, esta también va aprendiendo de lo que nosotros le estamos compartiendo o le estamos diciendo, le estamos preguntando. Eso es mentira, eso no es así. ChatGPT no tiene la capacidad de aprender en base a lo que uno le va entregando en una conversación. Ni siquiera es capaz de retener realmente las hasta 3000 palabras en español aproximadamente que comprende su ventana de contexto. Lo que hace en realidad es leer la conversación completa cada vez que te va a dar una respuesta, y por eso pareciera que aprendió o que tiene alguna especie de comprensión. Pero no es así, y no es solo un error conceptual lo que está cometiendo aquí Henry Taco. Tiene que ver con lo medular de cómo funcionan los modelos actuales de inteligencia artificial. Aquí otro ejemplo de la información chanta que vende este tipo. Aquí él dice que la versión gratuita de ChatGPT, ChatGPT 3.5, está actualizada en su entrenamiento hasta enero de 2023. Esto seguramente porque él escuchó o vio por ahí que OpenAI hizo el anuncio de que esto iba a ocurrir eventualmente, pero lo cierto es que eso no ha ocurrido todavía, al punto de que si uno se va a ChatGPT y le hace una pregunta, por ejemplo, de quién es Gabriel Boric, ChatGPT en su versión gratuita 3.5 dice que hasta donde alcanza su información, que es enero de 2022, Gabriel Boric es un político chileno, ¿sí? Entonces, todavía ni siquiera está seguro de si actualmente es presidente. Ahora acerco un poco la pantalla para que veamos otro ejemplo más de este chanta. Aquí podemos ver que en las respuestas que se van dando en el chat mientras él está haciendo su webinar, que seguramente las da él mismo o algún asistente, se asegura de parte de Educatac Academy que Gemini, Pilot, que supongo que será Copilot, y los otros chats de IA fueron creados en base a ChatGPT. Recordemos que fue la primera, entonces funcionan bien también. A ver,
el primero en empezar a desarrollar un chatbot como este en realidad fue Google. Solo que ChatGPT logró cristalizar o cuajar algo mejor y se hizo famoso, etcétera, etcétera. Pero ChatGPT no fue el primero. Gemini no está basado en ChatGPT, es otra cosa paralela. Copilot sí es un acceso a ChatGPT, pero aquí también, en 4 líneas queda en evidencia que no tienen idea en EducaTac, si es que EducaTac es más de una persona, de qué están hablando. La verdad es que quedan hartos ejemplos más en todo este pedazo que queda de este webinar en que él empieza a vender su curso de $100 que en oferta por poco tiempo, lo cual también es mentira, es eternamente una oferta de $50. Bueno, dentro de esa oferta va una masterclass sobre derechos de autor, plagio y ética educativa. Aquí Henry Taco ha dicho en más de alguna ocasión, o se ha dicho aquí en el chat por parte de EducaTac Academy, que ChatGPT o la inteligencia artificial tienen o retienen los derechos de autor sobre los textos que se generan con ellas. Ante las preguntas de los participantes que le han dicho qué pasa si hago una obra de teatro infantil o algo con ChatGPT, de quién son los derechos, ellos dicen, o Henry Taco dice que son de ChatGPT. Eso es ridículo. Es como decir que los derechos de autor sobre una construcción son del martillo o del serrucho. No. Y por lo demás ya hay jurisprudencia en Estados Unidos al respecto. No puede haber derechos de autor por parte de una inteligencia artificial. Así que ahí te puedo ahorrar todo el conocimiento supuesto que podría darte Henry Taco en esta masterclass. Un último ejemplo de algo que le anticipé, y es que no hace falta siquiera contratar el curso de Henry Taco para darse cuenta de que está mayormente obsoleto. Él, para lucir, que ha tenido hartos inscritos, gente que ha pisado el palito, digamos, y que le han dejado comentarios, empieza a mostrar esos comentarios en Hotmart, que es la plataforma que ocupa para vender sus cursos. Y entre esos comentarios podemos ver que en las sesiones de Midjourney, en los videos de Midjourney que ha subido, uno de los comentarios dice ahora es de pago. ¿Qué quiere decir esto? Que en el video que él enseña está tan obsoleto que ni siquiera ha considerado que desde junio del año pasado que Midjourney ya no ofrece ningún plan gratuito. Como acabamos de ver, charlatanes como Henry Taco siguen haciendo de las suyas, por lo que no queda otra que seguir denunciándolos y exponiéndolos para que menos personas sean engañadas en el futuro. Usa la inteligencia.